Está el destino de las naciones escrito en las páginas de una profecía de hace más de 2000 años. Mientras el mundo observa con temor los movimientos militares y la creciente tensión entre la gran potencia del norte y la nación del oro negro en el sur, un código antiguo parece estar activándose frente a nuestros ojos. Hoy vamos a revelar por qué los eventos que están sacudiendo a Venezuela y Estados Unidos no son simples movimientos políticos, sino el cumplimiento exacto de lo que el profeta Daniel llamó el conflicto entre el rey del norte y el rey del sur. Desde las misteriosas centurias de Nostradamus, que hablan de un águila sobrevolando tierras australes, hasta las visiones de los 3 gigantes que se disputan la joya verde del continente, estamos ante un tablero espiritual que pocos logran comprender. ¿Es la intervención en la nación petrolera el inicio de un juicio mayor para todo el hemisferio? ¿Qué sucede cuando los imperios ponen sus ojos en los recursos que Dios ha guardado bajo tierra? Presta mucha atención, porque hoy vamos a descubrir una revelación definitiva para ti. Un misterio se desvelará al final, el secreto del remanente y la restauración. Te revelaré por qué, según las profecías de Isaías, la crisis extrema que hoy vive esta región es en realidad la señal de un avivamiento espiritual y una prosperidad que el mundo no podrá creer. Descubrirás por qué la humillación actual es el paso previo a una gloria que nacerá sobre este pueblo y por qué el 2026 marcará el punto de no retorno. Es una verdad que te dará esperanza en medio del caos. Si quieres entender las señales antes de que ocurran, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Y antes de comenzar, escribe en los comentarios: Señor, danos discernimiento sobre las naciones. Queremos ver quiénes están atentos a los tiempos que vivimos. Para comprender lo que está ocurriendo en este preciso momento en el tablero de América, debemos viajar miles de años atrás, a las visiones que el profeta Daniel recibió a orillas del río Tigris. Allí se reveló un conflicto que atravesaría los siglos, la lucha incesante entre el rey del norte y el rey del sur. Aunque históricamente estas figuras representaron a los imperios Seleucida y Ptolemaico, los estudiosos de la escatología bíblica comprenden que estas son tipologías espirituales que se activan en los tiempos del fin. Hoy vemos con asombro cómo una potencia dominante desde el septentrión, el rey del norte, fija su mirada con una intensidad sin precedentes hacia las tierras del sur. No es coincidencia que la nación con las mayores reservas de petróleo del mundo y una de las mayores reservas de oro y minerales estratégicos se encuentre hoy en el centro de una invasión o presión geopolítica masiva. La Biblia es extremadamente específica sobre las motivaciones de este conflicto. En las visiones de Daniel se nos dice que este soberano del norte extenderá su mano sobre las tierras y que se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas. No estamos hablando de una simple guerra de ideologías. Estamos hablando de lo que la Escritura define como el botín de las naciones. Venezuela, descrita proféticamente por muchos como una tierra de muchas aguas y bendiciones naturales incalculables, se ha convertido en la joya de la corona que las potencias externas desean reclamar. La influencia que hoy vemos, donde fuerzas del norte intervienen bajo la premisa de la libertad o el orden, guarda un eco profundo con las advertencias de Daniel 11:43. La lucha por el control de la tierra no es solo económica. Es una batalla por el dominio de los recursos que Dios ha puesto en el suelo de una nación para su propio pueblo, pero que la codicia de los imperios intenta desviar. Este choque de fuerzas está generando una agitación que trasciende las fronteras. Al observar los movimientos militares y las nubes de guerra que se ciernen sobre la región para este 2026,
Entendemos que el Rey del Sur, representando aquí la resistencia de las naciones petroleras y su sistema actual, está siendo empujado a un punto de quiebre. El impacto de este conflicto no se limita a la política, está sacudiendo los cimientos de la fe en todo el continente. Los creyentes se preguntan, ¿es este el momento en que las naciones son probadas por su ambición? La Biblia sugiere que cuando el Rey del Norte entra en la tierra gloriosa o en las tierras bendecidas con riquezas, el cronograma profético se acelera de forma irreversible. Esta es una advertencia para todos los que observan desde afuera. No miren este conflicto solo a través de las noticias, mírenlo a través del lente de la soberanía divina. Lo que sucede cuando una potencia intenta repartir la tierra por precio es que se activa una ley espiritual de consecuencias globales. La tierra de las muchas aguas está siendo zarandeada, pero nada de esto escapa al diseño que ya fue escrito en los rollos antiguos. Mis amados, busquemos en Daniel 11:43. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Aunque los nombres de las naciones cambien con la historia, el patrón de la ambición por los tesoros ajenos permanece igual. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué sucede cuando este águila del norte decide finalmente aterrizar y reclamar lo que considera suyo? Antes de continuar con la asombrosa profecía de Nostradamus y el destino del águila sobre el sur, quiero invitarte a ser parte activa de este ministerio. Si sientes que estas revelaciones están trayendo luz a tu vida y quieres apoyarnos para seguir produciendo contenido de esta calidad, puedes hacerlo a través del botón de Supergracias que ves justo aquí abajo. Tu generosidad permite que esta palabra llegue a miles de personas más. Muchas gracias por tu apoyo y sigamos adelante. Mientras las profecías bíblicas nos dan el marco espiritual, existen otras voces en la historia que parecen haber vislumbrado los eventos específicos que marcarían el 2026. Entre ellas, la de Michel de Nostradamus destaca con una precisión que hoy, ante los rumores de intervención y cambio de era, resulta escalofriante. En sus centurias, el médico y vidente francés habló de una época de gran agitación en las tierras del Nuevo Mundo, donde un líder surgido del sur provocaría un estrépito tal que llamaría la atención de las potencias más allá del océano. Nostradamus describe la imagen de el águila, el símbolo histórico que representa a la gran potencia del norte, volando sobre estas tierras australes. Según los intérpretes de sus cuartetas, este vuelo no es de observación, sino de intervención en un momento de oscuridad extrema. La profecía sugiere que tras un largo periodo de opresión y sistemas antiguos que se niegan a morir, se produciría un choque que traería una transición dolorosa, pero necesaria. El 2026 aparece en los cálculos de muchos estudiosos como el año del Gran Giro, el momento en que las estructuras que parecían inamovibles en la nación petrolera comienzan a desmoronarse bajo el peso de una fuerza externa y la presión interna. Pero lo más inquietante de esta visión es lo que Nostradamus denomina la caída del cetro. Se interpreta como el fin de una forma de gobierno que ha mantenido a la región en una tensión constante. Sin embargo, esta libertad no llegaría sin un precio. La transición dolorosa que menciona el vidente coincide con la ansiedad que hoy siente la población. El miedo a lo desconocido, a la invasión y a la pérdida de la soberanía. La profecía parece indicar que el cambio es inevitable, pero que el proceso dejará una huella profunda en la tierra, transformando por completo la identidad de la nación del sur. Este vínculo entre la caída de sistemas antiguos y la intervención del norte crea un clima de expectativa profética.
La gente busca respuestas ante la incertidumbre económica y social, y la conexión con estas visiones históricas sugiere que estamos ante un cambio de ciclo cósmico. No es solo un cambio de presidente o de política, es el cierre de una era de agitación para dar paso a lo que Nostradamus llamó una nueva libertad, aunque el camino para llegar a ella esté lleno de sombras y desafíos militares que hoy empezamos a ver con claridad. Esta ansiedad por el cambio, este deseo de liberación que se respira en las calles de la nación petrolera, es el combustible que acelera el cumplimiento de estas palabras. El águila ya ha extendido sus alas y el sur está en su mira, marcando el inicio de un movimiento que, según los textos antiguos, no podrá ser detenido por manos humanas. Estamos presenciando el colapso de lo viejo frente a la llegada de una nueva realidad que cambiará el mapa de América para siempre. Para dar peso espiritual a esta transición de reinos y eras, vamos a mirar en la palabra Daniel 2:21. Nos dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es fundamental entender que más allá de lo que Nostradamus pudo ver o lo que los ejércitos planifiquen, hay un diseñador que mueve los tiempos. El cambio está llegando a la nación del sur, y aunque el mundo lo vea como un conflicto político, para los ojos del espíritu es el cumplimiento de una agenda que fue trazada mucho antes de que nacieran los imperios actuales. A medida que nos acercamos al clímax de este conflicto en el 2026, la narrativa deja de ser puramente política para convertirse en un evento de dimensiones bíblicas. El profeta Joel nos habla de un lugar llamado el Valle de Josafat, que significa literalmente el valle donde Dios juzga. Según la profecía, llegará un momento en que el Creador reunirá a las naciones para pedirles cuentas, no solo por su moralidad, sino por cómo trataron a su pueblo y cómo se repartieron las riquezas de las tierras que Él mismo bendijo. Venezuela no es solo un punto en el mapa con petróleo y oro. Es una nación con una fe profunda, un pueblo que ha clamado al cielo en medio de la carestía y la opresión. La profecía de Joel 3 sugiere que cuando los imperios externos, los gigantes del norte y sus aliados, intentan desmembrar una nación impulsados por la codicia de sus tesoros, el juicio divino se acelera. Dios observa cómo las potencias se disputan el botín de una tierra que está sufriendo, y la Biblia advierte que habrá consecuencias para aquellos que repartieron mi tierra. Este conflicto en el sur de América está actuando como un imán espiritual, atrayendo no solo a los ejércitos, sino también la mirada del juez de toda la tierra. Este escenario pone en una posición crítica a los países vecinos. Naciones como Colombia y Brasil se encuentran hoy en el tablero de este valle de Josafat moderno. La profecía indica que en los tiempos de gran decisión, los vecinos de la nación en conflicto serán probados, actuarán con misericordia hacia el perseguido o se unirán al reparto del botín por intereses económicos. El juicio que comienza en la nación del petróleo tiene un efecto dominó. Es un aviso para todo el continente. Si las fronteras se cierran al necesitado pero se abren para el saqueo, el peso de la justicia divina caerá sobre toda la región. Lo que estamos viviendo es la preparación de un escenario de multitudes en el Valle de la Decisión. La invasión o intervención que hoy se discute en las altas esferas del poder no es solo un movimiento estratégico de una potencia hacia una nación rica. Es la prueba final para el corazón de los gobernantes de América. La codicia por los recursos naturales, el oro, el petróleo, el coltán, está funcionando como una trampa para las naciones soberbias. Mientras el mundo ve barriles de crudo,
Dios está viendo el trato hacia el ser humano. Este 2026, el Valle de Josafat parece extenderse por toda la geografía suramericana. La tensión militar es solo la manifestación física de un juicio que ya ha comenzado en los lugares celestiales. La advertencia es clara. Nadie que intente enriquecerse con el dolor de una nación bendecida por Dios quedará sin respuesta. El tablero está listo y las naciones están siendo llamadas a rendir cuentas ante aquel que es el verdadero dueño del oro y la plata. Ahora vamos a mirar en Joel 3:2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Este juicio es inminente y su sombra ya alcanza a cada país que ha puesto sus ojos en la joya del sur. Pero en medio de este panorama de confrontación y justicia, surge una visión que ha sido compartida por profetas modernos y antiguos. La aparición de tres gigantes que se disputan algo más que política, y una revelación final que es la única luz de esperanza para el pueblo que hoy padece. Mientras el ruido de los motores militares y las amenazas diplomáticas llenan el aire, surge una visión que ha circulado en los círculos proféticos más profundos de Latinoamérica. La visión de los tres gigantes. En este relato espiritual se describe a tres potencias colosales, representando los intereses del norte, el oriente y las alianzas locales, luchando ferozmente por una joya verde en el mapa. Esta joya no es otra que el pulmón de la Amazonía y las inmensas reservas que yacen bajo el suelo de Venezuela. La profecía advierte que este conflicto no será meramente político. Dice que la tierra misma temblará, pues los recursos naturales son los tesoros guardados para un tiempo de necesidad global. Pero es aquí, en medio de este escenario de gigantes en pugna, donde cumplimos la revelación definitiva que te prometimos al inicio, el misterio del remanente y la restauración. ¿Por qué una nación tan bendecida tiene que pasar por una humillación tan profunda y un conflicto de escala mundial en este 2026? La respuesta se encuentra en un código teológico que muchos ignoran: la zaranda divina. El wow factor que hoy te revelo es que, según el patrón de Isaías 60, la oscuridad más densa es siempre el preámbulo de la gloria más resplandeciente. El conflicto actual, la intervención del águila y la lucha de los gigantes son en realidad el proceso de limpieza de los sistemas antiguos. El misterio es este: las naciones que sufren las crisis más extremas son las elegidas para liderar el próximo gran avivamiento espiritual del planeta. Dios está permitiendo que las estructuras humanas se colapsen para que el pueblo no vuelva a poner su confianza en el petróleo o en el oro, sino en la fuente de toda riqueza. La revelación final es que tras este 2026, la región no solo verá una libertad política, sino que se convertirá en el epicentro de un movimiento espiritual que exportará fe y esperanza al resto del mundo, incluso a las potencias que hoy intentan invadirla. Este es el secreto del remanente, un grupo de personas que, habiendo pasado por el fuego de la escasez y la guerra, han sido purificados. La profecía sugiere que las riquezas de las naciones volverán a fluir hacia el sur, pero no para alimentar la corrupción, sino para financiar la mayor cosecha de almas de la historia. El conflicto es la zaranda que separa lo viejo de lo nuevo. La humillación actual es el paso previo a una era de prosperidad espiritual y material sin precedentes, donde la gloria de Dios nacerá sobre el pueblo mientras el resto del mundo camina en tinieblas. Miremos en Isaías 61:2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones,
Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. El 2026 no es el fin, es el nacimiento de una nueva identidad. El destino de la nación del sur no está en las manos del rey del norte, ni en las garras de los gigantes, sino en el decreto del Dios que restaura lo que el enemigo intentó destruir. Hoy hemos recorrido el mapa profético desde las visiones de Daniel hasta las advertencias de Nostradamus y el destino final de las naciones en el valle de Josafat. Pero lo más importante que debes llevarte hoy es que, por encima de los intereses del petróleo y el oro, hay un Dios que tiene cuidado de su pueblo. Si hoy sientes temor por lo que ves en las noticias, recuerda que tu ciudadanía está en un reino que no puede ser conmovido por ninguna potencia terrenal. Si esta revelación ha traído paz a tu corazón y te ha dado una nueva perspectiva sobre los tiempos que vivimos, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campana para que sigamos descifrando juntos los misterios de la palabra. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite saber que la oscuridad actual es solo la antesala de la luz. Y antes de irte, escribe en los comentarios: mi esperanza está en el Rey de Reyes. Padre Celestial, hoy intercedemos por las naciones de América. Ponemos en tus manos a Venezuela, a Estados Unidos y a cada país vecino que se encuentra en este tablero profético. Te pedimos que tu justicia se manifieste y que guardes al remanente fiel en medio de la zaranda. Señor, declaramos que ninguna arma forjada contra tus hijos prosperará. Que en este 2026 tu gloria nazca sobre aquellos que han pasado por el fuego. Fortalece nuestra fe y danos discernimiento para entender las señales de tu venida. En el nombre poderoso de Jesús. Mi amado, recuerda que si estás pasando por alguna necesidad, confía en que el Señor te sacará del pozo. Déjanos tu comentario y estaremos orando por tu petición. El Señor los continúe bendiciendo.